Muy buenas noches. Quiero agradecer al Colegio de Medicina Interna del Noreste que me ha hecho favor de invitar para esta ocasión tan importante al doctor Carlos Albarrán, al doctor Julio Dávila y a la doctora María Cristina Guerrero. Y pues la intención de esta plática es hacer algunos comentarios sobre lo que es la hemorragia en el shock, en el embarazo. Bien, pues esto se ha vuelto realmente una situación catastrófica en los hospitales que atienden este tipo de pacientes y pues bueno, es importante que todos estemos estandarizados en la atención de este tipo de pacientes para poder tener una estabilidad y estar en equilibrio. Bien, el choque hipovolémico es inaceptablemente alto y la muerte materna también en todo el mundo y bueno, pues más o menos alrededor de unas 830 mujeres por día llegan a morir en el mundo y esto pues ha incrementado sobre todo en los países que son considerados como de extrema pobreza. Y lo que llama la atención es que realmente hay sectores de la población en nuestro país que pueden ser considerados como tal. Miren ustedes, para el 2016 había alrededor de 9 millones, un poco más, de gente en extrema pobreza. También había en el Estado de México casi el 80% de su población se consideraba en pobreza o en situación carencial, diferente en la Ciudad de México con casi 70%, Coahuila con una menor cantidad, y lo que sí se observó para el 2018 es que Nuevo León tenía alrededor del 40 y tantos por ciento en situación de pobreza, ¿no? Eh, el informe semanal que se hace de notificación de muerte materna de la Secretaría de Salud en agosto de este año informa que la segunda causa de muerte materna después de las ocasionadas por el COVID, pues es la hemorragia obstétrica. Y todavía a últimas fechas, ya para finalizar el mes de agosto, nos reporta que el Estado de México, Jalisco, Chiapas y Chihuahua son las que mayor cantidad de muertes maternas tienen, y la hemorragia fue responsable de hasta casi un 17%. Entonces, el choque hipovolémico en el embarazo ha sido a últimas fechas considerado como una entidad que debe de atenderse en forma rápida y expedita, ya que tradicionalmente el embarazo siempre se ha considerado como un evento fisiológico, más sin embargo un 20% de las embarazadas pueden asociarse a una enfermedad o una patología materna que ponga en peligro su vida, igual la del producto de la concepción. Fíjense ustedes, la hemorragia obstétrica pues constituye la razón principal de ingreso a una unidad de cuidados intensivos como causa de muerte materna en el mundo, de las casi 500,000 que suceden año con año. De tal manera que la emergencia obstétrica por hemorragia se vuelve una prioridad en la atención, con un manejo que tiene que ser agresivo y que trate también a la vez de tener la causa o definir qué es lo que está pasando con el paciente. Y bueno, dentro de las causas que envuelven a la hemorragia en el embarazo, hay algunas multifactoriales que se asocian que normalmente los clínicos, es decir, el internista no está como tomando en cuenta, pero estas son: si en la consulta prenatal el ginecólogo identificó los factores predisponentes o de riesgo, si ha sido referida adecuadamente al hospital en tiempo adecuado, si no hubo retraso en la distancia, si se rechazó de un lugar, de un centro de salud a un hospital ancla, si hubo mala práctica, si hubo trastornos en el traslado de la paciente, si al llegar a urgencias la paciente fue evaluada en todos sus riesgos, si se tomaron paraclínicos, si se realizó un abordaje adecuado de los factores del riesgo y si se activó el código Mater en forma adecuada en banco de sangre y protocolo de transmisión o de transfusión masiva. Entonces, es importante conceptualizar esto que viene a continuación. Fíjense ustedes, el 20% del gasto cardíaco
al final del embarazo es lo que perfunde al útero. Es decir, el flujo útero-placentario al término del embarazo está entre 600 y 750 mililitros por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que una paciente con hemorragia severa, embarazada en el tercer trimestre, en 8 minutos puede estar muerta. ¿Y cuál es la etiología de esta hemorragia obstétrica que nosotros como clínicos a lo mejor necesitamos recordar? Pues está el trauma, las lesiones de tejidos, trastornos de coagulación, trastornos de tono. Y bueno, esta es una lista que es un poquito larga, pues la pongo ahí nada más para ejemplificar, para no detenernos mucho en esto. Y desde John Collins en el siglo XVIII es cirujano anatomopatólogo de Boston. Él definió en una forma poética y romántica al choque hipovolémico como aquel momento de pausa en el acto de morir que se caracterizaba por un sudor frío, pegajoso y con un pulso filiforme. Entonces, ¿qué es choque? Choque se refiere básicamente a hipoperfusión, hipoxia tisular, que de no corregirse produce lesiones a nivel celular irreversibles, perioxidación y fracaso multiorgánico. Esta otra definición se refiere a cómo conceptualizar hemorragia masiva. Dice pérdida de sangre, que ustedes todos conocen, que se debe de reponer el total del volumen sanguíneo de la persona en menos de 24 horas o el 50% de pérdida del volumen sanguíneo en 3 horas. Como ustedes ya vieron, esta definición no aplica a la mujer embarazada, puesto porque en 8 minutos podemos perder la vida de una paciente, ya que el flujo uterino es impresionantemente alto, la hemorragia materna en el tercer trimestre es catastrófica, no es comparable ni siquiera con una laceración hepática y esplénica, sí pudiera compararse con pérdidas hemáticas por grandes vasos abdominales o torácicos. Entonces, se conceptualizaría mejor cuando diríamos que son pérdidas superiores a 150 mililitros de peso corporal o superiores a 1.5 mililitros por kilo minuto durante más de 20 minutos. Y otra conceptualización que hay que tener que es importante no solo para esto es el índice de shock, que es una relación entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial, que tiene valores normales de 0.5 a 0.7, que es un parámetro fácilmente de obtener, que es bastante aceptable y que es un buen predictor de mortalidad con una sensibilidad hasta de 80%. Y cuando tenemos un índice de choque arriba de 0.9, lo que nos está diciendo es que tenemos una importante perfusión y una necesidad de un manejo intensivo, porque podemos tener un paciente con una taquicardia y una presión arterial normal y el índice de choque nos va a decir que está arriba de 0.9 y que necesitamos darnos prisa porque las primeras horas, o más bien la primera hora, es como muy importante para sacar al paciente de la problemática. Entonces, ¿qué pasa en el embarazo? Recordando nada más las situaciones fisiológicas, el gasto cardíaco aumenta alrededor de la 8ª semana para poderse estandarizar por ahí de la 24 y mantenerse hasta la 32 y subir un poquito más. El volumen sistólico también aumenta alrededor de la 8ª semana para estandarizarse alrededor de la 20 semana y seguir de esa forma durante casi todo el resto del embarazo. Aquí también tenemos la frecuencia cardíaca, la cual incrementa y se manifiesta en forma mayor alrededor de las 32 semanas y evidentemente esta adaptación también incluye una disminución en la hemoglobina que la paciente tiene, que también empieza a darse alrededor de la 8ª semana, con también disminución de las pérdidas, de las resistencias periféricas totales, y esto lo único que significa es que se está preparando a la paciente para el momento del parto en que debe de echarse a andar todos los mecanismos de respuesta neuroendocrina al trauma del parto. Entonces, ¿cómo voy a estimar visualmente el volumen de sangre que una paciente puede estar perdiendo? Pues bueno, hay cosas muy prácticas como en las casas que normalmente podemos nosotros observar, casas de 10 por 10, empapadas nos hablan de que hay aproximadamente una pérdida de 60 milímetros aproximadamente de sangre, compresas de 30 por 30, 140 aproximadamente, y gasas que pesen hasta 1 kilo pueden corresponder a 1 litro de sangre.
sangre abundante en la camilla cuando tenemos a la paciente arriba de esta, que vemos todo lleno de sangre, nos está hablando de que podemos tener una pérdida de hasta 1 litro de sangre, y si hay caída de sangre al piso con una extensión de metro, metro y medio, podemos llegar hasta los 2 litros de pérdida de sangre. Aquí les pongo unas imágenes porque la imagen se vuelve concepto y ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí, miren ustedes en la camilla, toda la sangre escurriendo, nos puede dar hasta 2 litros de pérdida de sangre en forma importante. O sea, son pérdidas catastróficas rápidas que si no actuamos con rapidez, pues el paciente o la paciente puede morir. Entonces, esta es otra fórmula que ustedes pueden tener a la mano para calcular la volemia, pero tener en cuenta que la volemia aumenta hasta un 60% en el embarazo normal y hasta un 80% en embarazos múltiples o gemelares. Y el volumen eritrocitario y el hematocrito también aumentan más del 30%. Fíjense ustedes, los partos vaginales, normalmente ustedes saben que el lecho placentario tiene alrededor de 250 mililitros y en un parto normal, sin ninguna complicación, el 60% de ellos se puede atender con pérdidas de menos de medio litro. Aquí tenemos la cesárea iterativa, que puede habitualmente tener pérdidas entre medio litro y 1 litro, y la cesárea iterativa con histerectomía con pérdidas todavía mayores hasta de 2,5 litros. La mortalidad en este tipo de pacientes siempre se da mayormente o es mayor en la atonía uterina hasta un 30% y en placenta retenida un 25%, 26%. ¿Cuál es el flujograma del choque hipovolémico? Es muy sencillo. La hipovolemia genera depresión hídrica, pérdida de la precarga, caída del gasto cardíaco con disminución en el transporte y consumo de oxígeno uterino y de la misma paciente, con caída de la presión arterial, disminución de la presión de perfusión tisular y falla orgánica múltiple. Entonces, reconociendo el estado de shock, PVC baja, piel fría, estamos hablando de un shock hipovolémico. PVC baja, piel caliente, hablamos de un shock distributivo. Y estas son las características hemodinámicas del shock hipovolémico: gasto cardíaco hacia abajo, resistencias capilares pulmonares hacia abajo, presión venosa central hacia abajo, transporte y consumo de oxígeno hacia abajo y extracción de oxígeno tisular hacia arriba. Eso es importante. Y esta tabla lo que representa es lo que dijimos en las primeras tablas de la pérdida hemática. Normalmente vamos a ver pacientes que llegan hasta perder 1,5 litros con un 15 o 30% de pérdida hemática sin mayor sintomatología aparentemente. Y nos estamos yendo sin aplicar rápidamente la atención en esta paciente hasta que ya la vemos que ha perdido un 40%, que ya empezó con ansiedad, confusión, estupor y demás. Entonces, las fases de shock, como ustedes las conocen, son fases de shock compensado, descompensado e irreversible. Y los mecanismos de compensación entran desde los primeros 30 segundos con el reflejo vasoreceptor que se echa a andar desde el inicio de los 30-60 segundos con una respuesta isquémica cerebral para poder echar a andar mecanismos de liberación de hormona antidiurética e incluso hasta las 48 horas del sangrado tener todavía cambios a nivel tisular en los diferentes entornos sistémicos. Entonces, si hablamos un poquito más detalladamente, vemos que en la fase del shock compensado se activa el sistema simpático con vasoconstricción venosa, principalmente a nivel de vaso, a nivel esplácnico, con aumento del retorno venoso, con objetivo de redistribuir mejor la sangre a puntos vitales. Y una clínica que se manifiesta por disminución de los vasos sanguíneos que normalmente vemos en los dorsos de las manos, pies y extremidades. De ahí se brinca la vasoconstricción arterial, también con taquicardia, frecuencia cardíaca elevada, presión arterial con cambios, piel fría, debilidad muscular y lo que habíamos visto, PVC baja, con piel fría nos está hablando de un shock hipovolémico. Y de ahí nos vamos ya todavía más emproblemados a la vasoconstricción arteriolar, que nos está diciendo que hay todavía más aumento en el retorno venoso y en la precarga para distribuir el flujo sanguíneo a nivel cerebral, a nivel corazón y pulmón, que son los órganos que más requieren en esos momentos la atención.
Obviamente el shock compensado echa a andar el sistema renina-angiotensina y a nivel cerebral también los receptores B1 aumentan las resistencias venosas sistémicas en el territorio esplácnico y esto lo único que termina de hacer es dar una acidosis metabólica importante por un trastorno en el ciclo de Krebs, una peroxidación importante de zonas no vitales hipoperfundidas. Quise poner esta diapositiva porque aquí estamos viendo unas células muy interesantes del aparato yuxtaglomerular que está situado en el polo de entrada, de salida y entrada de las arteriolas a nivel glomerular. Y ustedes pueden observar aquí las células yuxtaglomerulares que se encargan de censar básicamente cambios en la presión y la mácula densa, que es un conglomerado de células alargadas que están pegadas a las células yuxtaglomerulares, que lo que van a censar, como ustedes saben, es cambios en osmolaridad y sodio. Y evidentemente aquí también tenemos el sistema nervioso que permite censar y favorecer la secreción de sustancias que permitan mejorar esta vasodilatación general. Entonces, en el shock descompensado, hay una disminución de flujo de órganos vitales importantes que a lo mejor no nos podemos percatar porque la paciente puede llegar en un estado de confusión, de grito, de sangrado, desubicando a todo el equipo que a lo mejor no le estaba esperando o si le estaba esperando, pues también es un conflicto ahí confusional y se nos pueden ir muchos datos clínicos importantes que se van a manifestar como deterioro neurológico, pulsos filiformes, acidosis metabólica importante, y todos estos mediadores incrementan la permeabilidad capilar, como la histamina, la radicinina y citocinas, que generan un incremento en la presencia de radicales libres y que estos lesionan la membrana lipídica de la célula con peroxidación importante y esto permite una fosforilación a nivel celular, que haya un cambio en los receptores que permiten la entrada de calcio a la célula, alteraciones en la calmodulina y todo eso que genera finalmente un bloqueo metabólico celular. Ustedes están observando aquí que el metabolismo aerobio depende básicamente del aporte de oxígeno que es a través del eritrocito en el flujo sanguíneo y esto depende mucho de la concentración de hemoglobina, de la saturación también y del flujo sanguíneo del gasto cardíaco. Ustedes pueden ver aquí el aporte de las células eritrocíticas. Hablamos de microcirculación cuando tenemos capilares menores de 100 micras y bueno, aquí también vemos capilares entre 7 y 10 micras del tamaño del eritrocito, en donde este tiene la capacidad homológica de poder entrar a ellos y poder generar una, pueden dar o donar el oxígeno a la célula y esta puede favorecer su extracción tisular de oxígeno. Entonces, en este tipo de problemas de hemorragia, si el aporte cae y la extracción incrementa, entonces el consumo permanece estable. Pero si nosotros no podemos mantener este nivel crítico de aporte y la extracción no se aplica adecuadamente, pues vamos a tener hipoxia tisular, un metabolismo anaeróbico por alteración del ciclo de Krebs que ya conocen y un incremento importante del ácido láctico que lo único que va a generar es más daño celular. Entonces, esto viene a colación con el transporte de oxígeno que de repente no deja de ser un poquito de ruido por las cantidades de hemoglobina que todos los estudios han recomendado que se deben de tener como mínimo y óptimos. Y quise ejemplificar y decirles que 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre llevan hasta 20 mililitros de oxígeno, ¿sí? Porque cada gramo de oxígeno transporta 1.34. Entonces, el 97% de la hemoglobina arterial lleva 19 mililitros de oxígeno cuando sale del pulmón y al atravesar todo el sistema arterial y regresar, ya se ha reducido de 19 a 14.4 mililitros de oxígeno. Es decir, que en la circulación que hace la sangre ha donado 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros.
Esto es importante porque estamos hablando de 15 gramos de hemoglobina, cuando realmente todas las revisiones y demás dicen que si tenemos a nuestro paciente o a nuestra paciente entre 7 y 10 gramos de hemoglobina, pues estamos bien. Entonces sí es importante que tengamos no menos de 7 gramos de hemoglobina para poder tener una, entre comillas, aceptable donación de oxígeno por el eritrocito con un buen aporte y una buena extracción de oxígeno. Bien, entonces ven ustedes aquí la curva de disociación de la oxihemoglobina, ven la sangre reducida que vuelve a los tejidos y una vez que sale de los pulmones, la presión que la sangre puede tener de oxígeno es alrededor de 104 milímetros de mercurio y lo que mantiene una saturación arriba del 95%. Entonces, ¿cuáles son los factores que desplazan la curva de disociación? Pues esos ya lo saben ustedes, cambio de pH, aumento de las concentraciones de hidrógeno, temperatura, entre otros más. Aquí vemos también el porcentaje de saturación de la sangre, la curva, cómo entra la presión, cómo entra el oxígeno, con qué presión, 40 milímetros de mercurio entra a los capilares alveolares, hay el intercambio gaseoso y cómo sale con una presión de 104 milímetros de mercurio. Eso es fisiología básica. Entonces, esto va a depender de los factores aquí mencionados, la relación riego aérea de los pulmones, la fracción de oxígeno inspirado, las características que la propia membrana alveolar tenga, la misma hemoglobina en gramos. Aquí es lo mismo, sangre venosa cómo está, al entrar en capilares y cómo sale de regreso a los pulmones. Entonces, esto nos lleva a pensar que cuando tenemos trastornos de aporte y consumo, vamos a tener una reducción de flujo sanguíneo a nivel gastrointestinal en el choque hipovolémico en la embarazada que compromete el aporte. Y esto genera obviamente translocación bacteriana, ilioparalítico, ulceración de la mucosa, trastornos también a nivel hepático con incremento en la glucogenólisis y neoglucogénesis, en fin, catabolismo importante de la proteína de estructura del músculo, a nivel de riñón, insuficiencia renal, con casos importantes y graves de necrosis cortical y que a veces esta puede ser permanente, y con falla respiratoria con SDRA a nivel pulmonar. La fase del shock vasodilatador pues nos habla nada más de lo previo con fracaso en la contracción del músculo liso vascular, hipoperfusión, y una fase irreversible que es la vía final común del shock que ha permanecido durante un buen tiempo en el paciente. Aquí nada más señalo una de las causas y vean ustedes prolongada y severa hipotensión. Para darnos la triada maligna que está caracterizada por hipotermia, acidosis y coagulopatía. El shock vasodilatador entonces se caracteriza por muerte celular, es decir, hay una necroptosis, no apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada. Esta es necroptosis por hipoperfusión, es una muerte celular aguda por una inadecuada extracción de oxígeno en los tejidos, peroxidación y daño a la membrana, a la triple capa membrana lipídica celular, con vasodilatación, incremento en la actividad de prostaglandinas, por una echada a andar o activación de los canales de ATP sensibles a potasio y activación del óxido nítrico sintetasa y del péptido atrial, con deficiencia de vasopresina. Esta figura lo único que trata de representar es la contracción y relajación de la fibra muscular vascular, que está mediada por los receptores ya comentados aquí, que permiten la entrada del calcio, regulados por la calmodulina, con la fosforilación de la miosina, que favorece la contracción de la célula muscular. Y lo contrario, con liberación o presencia de óxido nítrico y péptido atrial natriurético, que genera una desfosforilación y vasodilatación de la fibra muscular vascular. Y aquí lo que tenemos es, cuando sucede el problema de la vasodilatación, es porque hay una hiperpolarización celular que sella los canales de entrada
y que favorece un incremento en el lactato y en la ATPasa y una acidosis importante. Aquí ustedes pueden ver en esta imagen también que eso es nada más así como cultura general. También las fosfonilureas de que apareció la glibenclamida pueden favorecer, evitar que haya una desfosforilación de la membrana lipídica con disminución en la vasodilatación que se produce por efectos secundarios y la hipoxia también. Otra cosa que es importante tomar en cuenta es la membrana endotelial vascular que está constituida por el glicocálice, el cual está constituido por proteoglicanos que son solubles, ácido hialurónico, cadenas de glucosaminoglicanos que permiten que la homorreología que tiene el mismo vaso sanguíneo se conserve. Y en los procesos de hipotensión e hipoxia, este glicocálix se daña en forma importante, permitiendo que haya una fuga del líquido que existe a nivel intravascular hacia afuera y favoreciendo todavía más daño celular en la paciente. Entonces, el shock vasodilatador o fase descompensada se caracteriza por activación de los canales ATP-potasio en las arteriolas, generando hipotensión, vasodilatación y un incremento en las concentraciones del péptido auricular natriurético, óxido nítrico, que hacen que haya una irreversibilidad de la vasodilatación. Vean ustedes a nivel cerebral, la neurohipófisis tiene macrovesículas con depósitos de vasopresina en la hipopresión e hipoxia. ¿Qué es lo que sucede? Cómo se vuelven mínimos estos depósitos. Por eso la utilización de la vasopresina cuando la norepinefrina ya no funciona, pues nos va a generar la conservación de agua secretada bajo un control osmótico, una mejor homeostasis cardiovascular, con mejores varorreflejos, contracción de músculo liso, y nos va a permitir poder darle una esperanza de manejo a esta paciente. Entonces, estas son algunas de las razones de la marcada utilidad de utilizar la vasopresina. No las voy a mencionar. Y bueno, aquí puse una imagen donde vemos una caída de la presión sanguínea por hipovolemia severa a los 10 minutos, a los 45 minutos, y todas ellas tienen gasto cardíaco hacia abajo y la presión también hacia abajo. Vean ustedes esta imagen, aquí tenemos 5 animalitos anestesiados en donde se generó una hemorragia y se dejó caer la presión hasta abajo de los 45 milímetros de mercurio. Vean ustedes, de los 6 animalitos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, del 4 al 6 se dejó caer la presión en el minuto 0, los 180, 300 y más, y ellos ya no pudieron recuperarse en la reposición de volumen de los productos hematológicos perdidos o de las soluciones que se utilizaban. Una pérdida de volumen tan importante en 30 o 60 minutos puede hacer que la paciente ya no tenga no pueda ser progresada a un mejor estado. Vean ustedes aquí la hemorragia a los 30 minutos con un shock que es irreversible. Aquí se empieza a transfundir, pero ya no la pudimos sacar adelante. Y esto nos ha tocado vivirlo directamente en que llegan pacientes que se operan por preeclampsia, eclampsia, el ginecólogo las opera, cierra y sigue el sangrado, las van y las dejan en recuperación, no hay vigilancia, la paciente sigue sangrando, eso fue en la tarde, llega el ginecólogo en la noche y la mete a operar. Increíblemente, esta paciente nos tocó verla en uno de los hospitales en que trabajo, la metió a operar, ya sin signos vitales, en su inquietud, en su desesperación, pero el problema estuvo aquí. Y el anestesiólogo que la dejó ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de manejo? Pues son normalizar la microcirculación, restaurando el volumen circulante. Hay objetivos clínicos, llenado capilar adecuado, pues, tener unos buenos pulsos, mejorar la temperatura,
ver la frecuencia cardíaca, pero los objetivos del laboratorio son como muy importantes. Aquí está lo que les comentaba, hemoglobina mayor de 7 o cuando menos mayor o igual a 7. No estamos hablando de 14, 16, que la paciente pudiera haber tenido. Habitualmente tenemos en nuestra población pacientes con hemoglobinas de 10 a 12, que chispas, de repente se bajan en una hemorragia hasta 5 o 4 gramos de hemoglobina por decilitro. Entonces hay que reponerlas a 7, 8 gramos de hemoglobina, no pasar de 10, tratar de mejorar este déficit de base, tratar de mejorar el lactato, el INR. Estos son parámetros objetivos a llegar, pero son más de calculadora, pero pues bueno, ahí están las fórmulas. Lo que tenemos que hacer en estas pacientes críticas es mejorar su volumen circulante, incrementar el transporte de oxígeno y mejorar su hemoglobina para que les pueda ir bien. Bien, los efectos deleterios en el medio pues son importantes. Hay que estar pendientes de no darles mucho flujo porque les puedes provocar coagulopatías, etcétera, y generar hipotermias. Los hemoderivados deben de ser fundamentales. Se recomiendan cuando pérdidas existen de 40% mayores, pérdidas de 30% con taquipnea, taquicardias importantes, o que tengan evidencia clínica de una hipoperfusión tisular. Este es un flujograma de manejos en específico para pacientes obstétricas. Si el paciente viene sangrando, tiene indicación de transfusión inmediata, sí, se te anticipas con requerimientos totales de 10 concentrados eritrocitarios, activas el código MATER para que te trabaje el banco de sangre, 6 concentrados eritrocitarios, 4 paquetes de plasma fresca, una féresis, se mandan los laboratorios, continúas sangrando, vuelves a repetir lo mismo, continúas sangrando, vuelves a repetir lo mismo. Y pues evidentemente tienes que corregir, si tienes un INR mayor de 1.5, pues transfundir 4 unidades de plasma fresco congelado. Si tus plaquetas son menores de 25, transfundir a féresis. Si tu fibrinógeno es menor a 100, crioprecipitados. Este me pareció un muy buen esquema. Este es evidentemente muy parecido, no es para embarazadas, pero permite hacer un equilibrio a lo mejor entre ambos. Este es ASO. Si nos basamos aquí, nos podemos quedar muy cortos. Y quise aquí poner un estudio que hicieron en uno de los hospitales obstétricos en México. Esto es hecho en el Estado de México, en donde se analizaron un total de 166 mujeres y la edad media fue de 29 años, una moda de 25, y procedencias retiradas hacia el Hospital Ancla, que son distancias de 30 a 60 minutos que hacen que posiblemente un paciente ya llegue en muy mal estado. Y llegan hasta con 3 fallas orgánicas muchas veces. Pero una paciente que sangró durante 30 minutos te va a llegar con falla metabólica, te va a llegar con falla hemodinámica, te va a llegar con falla ventilatoria, te va a llegar con falla neurológica. Casi todos los pacientes llegan con más de 3 fallas, aunque digan en las estadísticas que no. Cuando recibes al paciente en la clínica y en urgencias, ves que llegan con todas esas fallas. Aquí el banco de sangre es como muy importante. En ese estudio, el mínimo que requirió una paciente fue una unidad, con un máximo de hasta 29 unidades en una paciente, hasta 919 concentrados eritrocitarios en total. ¿Qué banco aguanta eso? Entonces, sí hay que tener una conceptualización de que esto se tiene que tratar en una forma aguda, expedita, rápida, para poder tener buenos resultados. Muchas gracias.